Bien, continuando entonces con estos temas que trata el libro El programador pragmático, diseño por contrato, ¿no? Un tema bastante interesante que nos remarca el libro sobre la importancia de, entre otras cosas, la programación asertiva y cómo esta es más importante, es recomendada frente a lo que sería la programación defensiva. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Podemos explicarlo mediante la analogía con una receta de cocina. En la programación asertiva, lo que nos dice es que nosotros debemos ser de entrada, digamos, desde el vamos, desde el comienzo, debemos ser claros con lo que necesitamos como entrada para la función de lo que vamos a hacer. Debemos ser muy claros, específicos y estrictos con respecto a esto. Esto es la programación asertiva. Yo te voy a asertivamente decir con claridad qué es lo que necesito. En contraposición está el tema de la programación defensiva. La programación defensiva es aquella que surge de, podríamos decir, como contraparte de una débil asertividad en lo que estamos necesitando como entrada de datos de lo que estamos codificando. Eso nos lleva a ciertas prácticas que no están buenas que hacen a la programación defensiva. Que, siguiendo la analogía con la receta, supongamos lo siguiente: si yo tengo una receta donde los ingredientes, ¿no? Como el primer paso para comenzar a cocinar algo es, bueno, voy a leer la receta y cuáles son los ingredientes para saber qué es lo que tengo que salir a comprar antes de comenzar, ¿no? Entonces, ahí la importancia de tener una receta con ingredientes muy claros. Si los ingredientes no están claros, no hay una buena asertividad en ese aspecto. Las instrucciones del paso a paso a seguir de la receta, cuando tengamos todos los ingredientes y nos pongamos a cocinar y estemos siguiendo el paso a paso de qué hay que hacer, vamos a ver que ahí va a haber muchas cosas defensivas. Si no se fue claro, por ejemplo, con el tipo de harina que se necesitaba para hacer una torta, por ejemplo, nos decía si era 5-0, 4-0, 3-0. Nos vamos a topar con que mientras estemos haciendo, por ejemplo, una torta, llegado el momento de tener que utilizar la harina, vamos a tener una instrucción defensiva que va a decir chequear o mirar el paquete a ver qué tipo de harina es la que estamos utilizando. ¿Es 5-0, es 4-0, es 3-0? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea, no sé, 3-0, ¿no? De pastelería yo no sé mucho, pero supongamos que era 3-0. Y como la receta, cuando leímos los ingredientes, no lo aclaraba, quizás nosotros compramos mal la harina. Entonces, fíjense cómo nosotros ya estamos quizás en el proceso de cocinar y nos encontramos con esta instrucción defensiva que dice, fíjate bien cuál es la harina que compraste porque se necesita la 3-0. Si la receta en los ingredientes no aclaraba de antemano qué tipo de harina se necesitaba, fíjense todo el contratiempo que esto genera. La receta va a decir, bueno, si no tenés este tipo de harina, la receta o va a salir mal, el resultado va a ser incierto, no va a estar bueno el resultado, no hay garantía de que esto salga bien, o directamente va a decir, no sé, tenés que salir a comprar la otra harina si no la tenés porque sí o sí tenés que usar esa harina. Bueno, todo ese contratiempo, fíjense que se produce por no ser lo suficientemente claros o asertivos en el caso de una receta de cocina, ¿no? Siguiendo con esa analogía. Mi recomendación, entonces, para resumir toda esta idea, es seamos precisos con lo que requerimos como entrada y minimalistas con lo que prometemos como salida, evitando compromisos que luego no podamos cumplir o que luego sean difíciles de cumplir. Esta frase es como la conclusión que yo saco al finalizar este capítulo del libro. Siguiente tema que trata el libro y lo expreso mediante la siguiente frase: pesca con liberación es solo para pescados. ¿Por qué utilizo esta frase? Que no la dice explícitamente el libro, pero el libro utiliza una analogía muy interesante entre los errores, los peces y las redes de pesca. Cómo une el libro todas estas ideas, nos dice lo siguiente, que en el software, siempre que nosotros pesquemos un bug, siguiendo esta analogía como de los peces, cuando pesquemos un bug, no lo debemos dejar escapar, como así lo podríamos hacer si fuese un pez en la vida real, ¿no? Si es una pesca con liberación, lo dejamos libre. En el software no debemos liberarlo. ¿Por qué? Porque ese pez que nosotros liberamos, ese bug, si lo encontramos, nos topamos con ese bug, quizás no era el pez que nosotros estábamos buscando, pero es lo que logramos detectar y pescar. No lo debemos liberar porque ese pez que lo liberamos, ese error que dejamos ir y no lo corregimos, eventualmente va a hacerse más fuerte, eventualmente va a crecer y eventualmente cuando nos volvamos a topar o quizás en un futuro queremos volver a capturarlo, va a ser mucho más difícil. Ese pez va a estar mucho más maduro seguramente. Volviendo a la analogía de los errores, ese error va a estar mucho más oscuro, puede que haya evolucionado muy mal y puede ser mucho más difícil corregirlo. Por ende, pescarlo a ese bug va a ser mucho más costoso que si lo hacemos a la primera cuando la primera vez lo detectamos a este error.
Y el libro usa una analogía muy interesante sobre las redes de pesca. Dice que nuestras baterías de test en nuestros programas son como unas redes de pesca. Si nosotros detectamos un bug en un código productivo, ¿no?, que ya está en funcionamiento, significa que nuestras baterías de test no lograron detectar a ese error o a ese bug. Es decir, nuestras redes de pesca tienen un problema, tienen, no sé, algún agujero que hay que parchear porque claramente esa batería de test no está detectando ese bug que acabamos de encontrar. Entonces, lo que nos dice es, debemos inmediatamente proceder a parchear esa red de pesca que tenemos, que son nuestras baterías de test, hacer el test correspondiente para que ese pez no vuelva a escaparse, ¿ok? Ese pez no debe volver a escaparse y no debe ser liberado, es lo que recomienda este libro y que la verdad me parece muy elocuente. Hay algunos peces que son muy pequeños, que a veces salen errores en el código, que si no hacemos algo al respecto en el momento que se dan, quizás nunca más los volvamos a ver hasta que sea demasiado tarde. Nos olvidamos y eventualmente pueden volver a suceder y pueden ser catastróficos. Entonces, pescamos algo, no lo vamos a liberar, vamos a hacer algo al respecto. Esta es otra analogía buenísima que usa el libro. El tema de los faros de un automóvil conduciendo en una noche muy oscura por una autopista. Es buenísima esta analogía. Lo resumo con el título Hasta donde se puede ver, no más lejos. ¿Qué dice el libro? Dice, hasta donde se puede ver, no más lejos. Es una filosofía clave en el desarrollo de software. En lugar de tratar de anticiparnos a todas las necesidades futuras, debemos centrarnos en lo que realmente se necesita en el ahora, sin ir mucho más lejos, pero de manera que el sistema sea flexible y capaz de adaptarse a lo que venga, ¿no? La analogía de los faros se refiere a lo siguiente. Si gastamos demasiado tiempo planificando qué hacer si algo sucede más allá de lo que podemos ver con los faros, supongamos que queremos planificar, no sé, empezamos a intentar planificar una maniobra que podemos hacer si eventualmente acá desde la oscuridad, porque todavía no vemos acá, los faros no lo iluminan, me aparece, no sé, un oso, ¿no? Se cruza un oso por la ruta, ¿qué hago, ¿no? Y empiezo a maquinar y mientras estoy manejando en la ruta, empiezo a maquinar a ver qué hago si eventualmente acá se me cruza un oso, ¿no? Y fíjense ustedes cómo descuido en ese proceso de que estamos planificando y pensando demasiado y más allá de lo que podemos ver, de lo que nos muestran los faros, descuidamos realmente lo que los faros nos están mostrando. Nosotros deberíamos estar conduciendo muy atentos a lo que los faros nos están mostrando y ser reactivos de manera veloz a los cambios que se van dando cercanos a nosotros. Fíjense que por algo los faros iluminan cercano a nuestro camino y tampoco iluminan a 500 metros, ¿no? Entonces, esta analogía está muy buena porque fíjense que si nosotros, volviendo a la analogía de que si se cruza un oso en la ruta y planificamos y aparece en la oscuridad tal cosa, descuidamos el ahora, descuidamos todos los imprevistos o cosas que pueden sucedernos y que los faros nos están mostrando, solo porque nos quedamos pensando qué pasará si desde esta oscuridad que no vemos aparece tal cosa. Y en ese pensar, no sé, supongamos que se nos cruza un perro, que no lo llegamos a ver justamente por estar mirando tan lejos y tratando de maquinar qué pasaría si desde allá de la oscuridad que todavía no veo aparece tal cosa. No, entonces en el software sucede lo mismo. No intentemos diseñar un software por lo que podría llegar a pasar de acá a 2 años, de acá a 3 años, porque quiero hacer un diseño y ya nos maquinamos mucho, nos vamos muy lejos de lo que los faros nos están mostrando, de lo que la realidad y las necesidades actuales nos están mostrando que se necesitan. Entonces nosotros tenemos que diseñar el software para ser prácticos, debemos ser pragmáticos, diseñar para lo que se necesita ahora con la flexibilidad suficiente para lo que se necesitará en el futuro, ¿ok? Nosotros debemos manejar tranquilos en una ruta oscura, estando muy atentos hasta donde nos muestran los faros, hasta donde podemos ver con los faros, teniendo la flexibilidad y la velocidad de reacción por si eventualmente aparece algo desde la oscuridad, ¿no? Pero debemos estar con esta tranquilidad. Si nosotros estamos, digamos, bien despiertos, ¿no?, vamos a tener una velocidad de reacción relativamente buena. Lo mismo pasa con el software. Si estamos tranquilos con nuestro software, es lo suficientemente flexible porque fue diseñado y preparado para ciertas eventualidades que pueden llegar a suceder en el mediano o largo plazo, pero tiene la flexibilidad, no es que se hizo todo un diseño, sino que tiene la flexibilidad para adaptarse si sucediera algo. Entonces, confiamos en este software. Siguiendo la analogía con la ruta, vamos en nuestro auto, confiamos en en nuestras habilidades de manejo, en la seguridad que nos proporciona el propio auto por cómo está diseñado, y que si se nos cruza algo, se nos cruza un perro, se nos cruza algo imprevisto, sabemos que al hacer una maniobra existen sistemas de seguridad dentro del auto que van a accionarse, ¿no?, para que el auto no se despiste, no vuelque, ¿no? Por ende, debemos estar tranquilos
porque ante una eventualidad el software va a responder correctamente porque es flexible y entonces podemos seguir manejando por las rutas tranquilos y sin morir en el intento. Entonces, fíjense, esta analogía con el software me pareció fenomenal. La verdad, cuando lo leí en el libro fue un antes y un después, como se ve el diseño del software en cuanto a su previsibilidad. Otro tema importantísimo, muy relevante incluso a día de hoy, imagínense en esta actualización de este libro que salió en 2019, la vigencia que aún tiene esto. Los autores son muy conscientes de lo que yo expreso acá con el título La pesada herencia de la herencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, o al menos la visión que me transmitió el libro, es que la herencia es un concepto que nos ha permitido evolucionar un montón en cuanto al diseño de software y de programación, pero que a día de hoy tiene sus limitaciones. Es decir, no todo es perfecto. De hecho, la inteligencia artificial creo que me dio esta analogía, diciéndome, con la herencia puede suceder que nosotros querramos una banana y obtenemos a un gorila sosteniendo una banana y toda la jungla, ¿no? Y nosotros queríamos solo la banana. Esta analogía que nos viene a reflejar cómo la programación orientada a objetos con herencia tiene sus limitaciones. Cuando nosotros tenemos árboles de herencia demasiado grandes y demasiado complejos, atentamos contra el principio easy to change que mencionaba anteriormente este libro. Es muy difícil de modificar una estructura, un árbol de herencias, cuando tenemos muchísimas cosas que basan su identidad a un montón de otras clases que existen encima de la jerarquía de la herencia, ¿no? Entonces, acá es donde Go viene a romper este paradigma. Go viene a ser disruptivo en cuanto a esto. Si ustedes saben algo de Go, sabrán que no hay una herencia propiamente dicha como la convencional que solemos ver, por ejemplo, en Java. ¿Por qué? Porque en lugar de depender de herencias rígidas, Go se basa en comportamiento, es decir, en interfaces y no en etiquetas. La composición debería ser preferida antes que la herencia. Es algo que sostiene mucho la programación con lenguajes modernos, como por ejemplo lo es Golang. Es un paradigma distinto, pero es mucho más flexible y es mucho más liviano en el sentido que hace al código más easy to change. No tengo toda una jungla que manejar cuando solamente estoy queriendo manipular una banana, ¿no? Bueno, hay mucho más detalles finos, técnicos respecto a esto que ustedes lo pueden indagar, ya sea leyendo un poco el libro e incluso debatiéndolo con alguna inteligencia artificial, y van a ver cómo la inteligencia artificial les va a hacer mucho más explícito y mucho más claro con respecto a la desventaja que tiene la herencia. Es muy útil para el modelado de problemas, pero tiene su lado B, ¿no? Tiene sus desventajas, podríamos decir. Y lenguajes modernos, como por ejemplo Go, toman otro paradigma, ¿no? Y dicen, se va a implementar polimorfismo, podríamos decir, pero no de la manera convencional con herencia, sino con composición. Tenemos entonces estructuras de datos en Go que delegan ciertas acciones a quien corresponda, ¿no? Por sobre la herencia de millones de funciones innecesarias y la sobrecarga que produce la herencia. Por eso que en Go vemos mucho la utilización de interfaces. Las interfaces nos permiten lograr polimorfismo sin la necesidad de herencia. Esto es un paso gigantesco. Para mí es lo que más valoro de Go. Realmente se nota el desacople que se tiene cuando uno está programando con el lenguaje Go frente a programas que están programados bajo la orientación a objetos pura y dura sobre un programa en Java. La diferencia es realmente muy notable entre un lenguaje y otro. Otro capítulo también muy bueno con el que me topé en este libro y del que yo ya venía hablando algo al respecto cuando hice el video del programador perro en este mismo canal mío, me sorprendió al leerlo en este libro una idea bastante similar al respecto de lo que en el libro se llama el cerebro de lagarto. El cerebro de lagarto hace referencia a ese lado instintivo que nosotros tenemos en nuestros cerebros como humanos, ¿no? Donde están las emociones más primitivas nuestras, el miedo, la emoción, el entusiasmo, ¿no? Todos sentimientos bien básicos, digamos, sobre los que no tenemos por lo general un manejo tan consciente, ¿no? Son emociones que vienen desde nuestra parte más instintiva, que yo en mi video lo llamaba el programador perro. ¿Qué dice el libro al respecto de esto? Nos dice algo muy interesante. Nos dice que hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que tener una conciencia situacional bastante trabajada, en el sentido de que tenemos que lograr un equilibrio entre nuestras reacciones emocionales, nuestras reacciones más primitivas, y entre nuestras reacciones más racionales. Ambos extremos son malos. Debemos mantenernos en un intermedio donde, sin desentender, ¿no es cierto?, nuestras emociones y lo que a veces nos despierta esta intuición o este instinto de perro, el olfatear código que está feo,
el olfatear código que huele mal, eso no debemos ignorarlo, pero luego las emociones que eso nos produce, debemos tomarlo, digamos, con pinzas, con un cerebro frío y lograr pensarlo un poquito más racionalizado sin irnos al otro extremo, de que si racionalizamos todo, también cometemos errores. Y el libro acá dice una frase muy interesante. El humano es el único animal que aún teniendo todos los datos frente a él para predecir un acontecimiento, es capaz de ignorarlo y contradecirlo. Eso es cuando una persona es demasiado racional, ignora todas las señales, tanto internas como externas, que está recibiendo, solo por cuestiones racionales, por haber leído alguna teoría, por haber leído algún libro, e ignora cualquier tipo de señal, ¿no? Esas personas también a veces toman malas decisiones, decisiones que parecen estar desacopladas a la realidad y al contexto en el que uno se está moviendo. Ese es el otro extremo, es el full racional, digamos, que todo tiene que tener una explicación basado en una teoría. Y lo ideal, como lo sostengo yo y como lo menciona el libro, es mantenernos en un equilibrio. Ninguno de los dos extremos es bueno.